Hola, bienvenidos a una nueva clase de automatismos industriales. En el día de hoy vamos a ver distintas etapas en la historia de la automatización industrial en particular, pero vamos a comenzar desde una cita un poco extraña para nuestras finalidades. Entre los comentarios más importantes de la antigüedad podemos rescatar uno en particular de Aristóteles, que dice: si cada herramienta pudiera realizar su propia tarea obedeciendo o anticipándose a la voluntad de otros, como las estatuas de Dédalo o los trípodes de Hefesto, que según dice la poesía se movían por sí mismos, si las lanzaderas tejieran solas y los plectros tocaran la cítara por sí mismos, entonces los capataces no necesitarían sirvientes ni los amos necesitarían esclavos. Esto lo decía Aristóteles en su libro 1 de la política, haciendo referencia a la necesidad de los esclavos, O sea, noten ustedes, no es casual, pero ahora vamos a ver por qué, o digamos sobre el final de este video vamos a ver por qué lo incluimos. Y vamos a empezar a mencionar algunas de las más antiguas de las máquinas automáticas, como por ejemplo el sirviente automático de Filón de Bizancio. Filón de Bizancio, notable por ser un ingeniero de su época, por supuesto, sin estudios ni certificación universitaria ni nada que se le parezca, pero sí con una enorme capacidad de realización. Era famoso por inventar máquinas automáticas que divertían a los griegos en su época y que hacían las delicias, por supuesto, de los ricos. Este sirviente automático, por ejemplo, lo que hacía era servir en una copa vino con agua. Cuando uno le apoyaba la copa en su mano, el sirviente por sí solo servía, con este mecanismo que vemos aquí abajo, inclinaba la jarra y servía agua mezclada con vino. Por ejemplo, otro ingeniero notable y a quien nosotros reconocemos como el antecedente más antiguo de los ingenieros sería Herón de Alejandría, el que inventó la máquina de vapor. Pero además de la máquina de vapor, Herón era famoso por construir para los sacerdotes distintos trucos con los cuales ellos asombraban a los acólitos, como por ejemplo la apertura de las puertas del templo de Alejandría, que cuando se hacía un sacrificio consistente en matar un animal y prender fuego en una hoguera determinada, se abrían una vez por año se hacía este proceso, se abrían las puertas del templo y se dejaba entrar a la feligresía durante un tiempo determinado, después del cual los dioses, supuestamente y entre comillas, disponían que las puertas se cerraban, y todo este mecanismo funcionaba con que la misma hoguera donde se calentaba el animal, donde se lo asaba, formaba parte de un sistema de calentamiento de vapor que a su vez descompensaba una balanza que a su vez abría las puertas por un sistema de pesos y contrapesos inventado justamente por Herón de Alejandría. Esto también forma parte de nuestra historia de la automatización. Era automatización, aunque con fines diferentes a los que consideramos nosotros, al menos en este video, ¿no? Entre las otras máquinas que podemos mencionar está el reloj elefante de Al-Jazari, de alrededor de 1200. Al-Jazari también, otro famoso en la historia por hacer autómatas que hacían las delicias de la gente adinerada que se reunía en palacios y que, por ejemplo, disfrutaban de este sistema de reloj elefante, que lo que hacía era hacer sonar las campanas en el momento en el cual había que orientarse a rezar en ese momento, y por ejemplo el señalador que estaba arriba marcaba la dirección
a la ciudad sagrada y sonaban campanas, los dragones giraban y dejaban caer unas bolas encima de los depósitos que hay encima del elefante, que sonaban como si fueran campanadas. El orante, la persona que está en el medio vestido con un traje verde, iba marcando la hora cada 15 minutos, etcétera, etcétera. Realmente todo un delicatessen de la tecnología que ustedes pueden ver. Hay reproducciones de... no existe ya el reloj elefante original, pero sí hay muchas reproducciones. Una de ellas, por ejemplo, está en Qatar y se puede ver cómo funcionaba. Realmente es una cosa extraordinaria cómo se hacía funcionar. Otro personaje importante en nuestra historia del automatismo, y este sí, acuérdense, porque para muchos es el padre de la robótica y demás, es Jacques de Vaucanson, un señor francés que a sus 5 años de edad se dedicaba a desarmar relojes para aprender cómo funcionaban, totalmente autodidacta, aunque después aprendió con el paso del tiempo de otros grandes, cuya creación más importante es el flautista de 1737. Lo hizo, fíjense ustedes, a sus 28 años, pero lo notable de este flautista, según lo que se cuenta, es que el flautista no utilizaba una técnica robótica, digamos, como sería reproducir el sonido aparte, sino que el flautista de Vaucanson en particular usaba una técnica similar a la técnica que hubiera usado un ser humano para tocar la flauta. Entonces, completamente diferente. También se perdió en un incendio el original y se hicieron reproducciones suponiendo como él habrá hecho, pero en realidad ninguna de estas reproducciones, incluso la que se ve acá en el plano, no funciona como la que él diseñó originalmente. Pero ¿por qué es importante Jacques de Vaucanson en esta historia que estamos contando? Porque él inventó un antecedente de una máquina que era muy importante para sus contemporáneos, que era el telar automático. Había otro telar automático, pero muy débil. En particular, lo que hacía el telar de Vaucanson era tener un rollo de papel perforado similar al que se usa actualmente en las pianolas, o se usaba ya contemporáneamente en las pianolas, que lo que hacía era levantar agujas particulares para producir bordados mientras que se hacía la trama de la tela que uno quisiera hacer. Vaucanson es muy recordado por varios de sus inventos. Del telar automático justamente no, porque el problema que tenía el telar automático de Vaucanson, ahora vamos a ver cómo se solucionó después, era la debilidad del papel en forma de rollo. No se podía hacer muy duro porque si no, no lo podíamos arrollar, y no se podía hacer demasiado resistente porque el tema es que si no, no podíamos doblarlo, y eso se contraponía contra la necesidad de durabilidad de este sistema. Las agujas rompían, las agujas que detectaban los agujeros en el papel rompían el papel en algún momento demasiado rápido para el uso industrial que se le pretendió dar, y no funcionó en la práctica. Pero decía yo, Jacques de Vaucanson es muy reconocido por una herramienta que todos aquellos que hemos trabajado en la técnica conocemos bien, que es el carro de torno. El carro de torno, que para los más grandes ustedes recordarán, le dicen chariot. Chariot es la palabra francesa para carro, justamente, y este invento pertenece justamente a Jacques de Vaucanson. Aquí tenemos un detalle donde se ve cómo funcionaba el carro original de Vaucanson, así que el inventor del torno, para todos aquellos que hemos usado torno alguna vez en la escuela, es este señor Jacques de Vaucanson. Pero volvamos al tema del telar automático, y ahora vamos a ver por qué es tan importante para la automatización, porque en definitiva, digamos, una forma de automatizar la fabricación de telas no era tan trascendente. Vamos a ver por qué. Acá tienen, les dejo
los links de video para que ustedes vean en vivo tanto el reloj elefante de Al-Jazari, no en vivo, perdón, en una grabación en video, tanto el reloj elefante de Al-Jazari como el carro de Vaucanson, y vean el funcionamiento de estas dos maravillas. Ahora, el telar de Jacquard, que es casi igual al de Vaucanson y que lo inventó independientemente. Cuando Jacquard inventó su telar, él no sabía que existía el telar de Vaucanson, sin embargo lo hizo con el mismo sistema, pero utilizando tarjetas de cartón duro cosidas entre sí de forma tal de tener una especie de bisagra de una tarjeta a la otra que permitía en forma cómoda el arrollamiento. Y entonces este telar de Jacquard, esto que se ve acá arriba, que justamente no es todo el resto del telar. El resto del telar ya estaba inventado. Jacquard lo que inventó fue el adicionar este automatismo que permitía que el tejedor no tuviera que preocuparse sobre si en algún lugar en particular va hilo rojo, va hilo verde o va lo que sea para hacer una figura en el tejido. Acá está el telar, que como dijimos ya estaba inventado y es de todos conocidos. Este es el funcionamiento del telar de Jacquard. Acá vemos cómo se habilitan o deshabilitan, las agujas habilitan cuando no pasan, el elevado de ciertos hilos de la urdimbre, la levantan, y cuando el que está tejiendo pasa la lanzadera con el hilo de tejido, entonces produce un dibujo que es diferente a cada paso del telar y que permite hacer bordados y telas industriales con dibujos y demás. Fíjense lo importante que habrá sido el telar de Jacquard, que los telares de Jacquard duraron hasta épocas como 1950 o 60, e inclusive acá en Argentina hubo telares de Jacquard hasta el 80 o 90 aproximadamente, que yo tenga conocimiento hasta el 80 los vi, o sea, realmente han sido duraderos y como filosofía de funcionamiento realmente ha sido eficiente. Solamente fue reemplazada recientemente por la electrónica, ¿verdad? Vamos a ver acá esa parte que se marca, están justamente los rollos de tarjeta Jacquard en ese caso, y acá les dejo el link como para que vean ese mismo telar de Jacquard en funcionamiento si se toman el trabajo de copiarlo y hacerlo. Ahora vamos a otro paso importante. Jacquard desde 1801, ahora vamos a la máquina de Babbage, de Charles Babbage, de 1820. Babbage era un gran admirador de Jacquard y se dio cuenta, era un matemático Babbage, ¿sí? Y se dio cuenta de que podía aprovecharse la filosofía utilizada en esta máquina también para producir cálculos numéricos que pudieran facilitar la tarea a los calculadores. Trabajó en una parte de su trabajo, hay que ser honesto, con una matemática aficionada pero notable en su talento, la hija de Lord Byron, Ada Byron, ¿sí? Ada Byron de Loveridge, después casada con Loveridge justamente, que murió muy joven, murió inclusive siendo más joven, murió antes de que muriera Babbage, pero dejó escritos programas posibles para la máquina o las máquinas, para hablar con propiedad de Charles Babbage. Babbage había desarrollado todos los cálculos y todos los trabajos para producir el funcionamiento de lo que él llamaba la máquina diferencial, que se basa en el método de las diferencias para la realización de ciertos cálculos. Eso lo dejo a aquellos que estén interesados que busquen cómo es este sistema matemático, pero reduce la búsqueda de soluciones para sistemas de ecuaciones en pocos pasos, y si uno tiene un calculador que le ayude puede lograr terminar un cálculo
cálculo rápidamente. Esta máquina diferencial de Babbage, que Babbage empezó a construirla, a hacerla construir, él no construía porque, insisto, era matemático, un talentosísimo matemático, pero empezó a hacerla construir. Era terrible de construir porque era una máquina que requería enorme precisión, y recién se pudo construir un modelo experimental funcional en 1991, y ese modelo es el que está en el Museo de Ciencias de Londres, porque en realidad no hay, de la época de Babbage, ninguna constancia de que haya habido ni siquiera un funcionamiento simple de la máquina diferencial, que lamentablemente era muy complicado. Babbage también se dio cuenta de que podía construir una máquina analítica, es decir, una máquina que tomara decisiones, noten ustedes esto, porque eso es digamos, la definición de una máquina automática, que sea capaz de, ante tal o cual situación, tomar esta u otra vía de seguimiento de un proceso. Bueno, Babbage se dio cuenta que se podía construir, dejó grandes anotaciones al respecto, hizo cálculos, determinó cómo podría llegar a funcionar, pero nunca se pudo construir, ni siquiera hasta el presente. Pero sin embargo, Ada Lovelace dejó una máquina, dejó las ideas sobre qué programas se podían correr en ese tipo de máquinas, y por eso se la considera la madre de los algoritmos, y el lenguaje Ada de programación lleva ese nombre, por Ada Byron, justamente, matemática precoz, pero lamentablemente desaparecida muy joven. Siempre usaban para todo, para todos los algoritmos y demás, las tarjetas perforadas. Siempre estaban pensados con tarjetas perforadas, tómenlo en cuenta. Y ahora aparece el personaje definitivo, que es este señor que se llamaba Herman Hollerith, que tenía que trabajar, que había trabajado ya en el censo de 1880 de Nueva York, que había demorado 10 años en realizarse prácticamente, y que estuvo listo recién antes del censo de 1890. Ahora, si el censo de Nueva York había tardado casi 10 años, estimaban que el censo de Nueva York de 1890 iba a tardar muchísimo más, porque tenía casi 3 veces más preguntas y tenía 5 veces más clasificaciones, y las personas demoraban un montón en contar cuánta gente rubia de una altura superior a 1,90 m de origen polaco había en Nueva York. Era tremendamente difícil de hacer esos conteos, y el censo de Nueva York pretendía conocer al dedillo la historia de cada uno de los habitantes de Nueva York, ¿sí? Era complejo. Hollerith, que había trabajado antes, se dio cuenta de la tremenda complejidad que esto tenía, de lo imposible que iba a resultar en la práctica contar con censistas, con contadores de censo, no censistas. Los censistas siguen siendo hasta el día de hoy personas, pero en esa época la gente que leía los datos del censo eran también personas, y tenían un trabajo tremendo, aburridor además, y muy propenso a los errores. Y Hollerith tuvo la idea de casualmente usar tarjetas perforadas también para su sistema de automatización. ¿Cómo se le ocurrió? Fue en tren, en un viaje que hizo en tren, que se dio cuenta, porque le preguntó a uno de los guardas que iba en el tren qué era lo que hacían para evitar los robos de boletos. Porque ¿qué pasaba? La gente, en vez de tomarse un boleto de una estación al fin de carrera, cada uno por uno, a veces revendían el boleto en las estaciones donde se bajaban, y entonces ahí subía otra persona que había pagado mucho menos el boleto, porque ya era un boleto que había usado otra persona, y entonces era difícil detectar
el fallo que tuviera, digamos, cómo hacía uno para saber que el que le estaba presentando un boleto era fulano de tal o no, o sutano, que fue el que primero subió, ¿no? ¿Cómo hacían para evitar ese robo? Bueno, la cuestión es que los guardas usaban un sistema muy ingenioso, ponían con un sistema de marcado con un perforador, como se hizo durante muchísimos años, incluso yo me acuerdo en mi infancia pasaba eso, con muchísimos, con los boletos duros de cartón, lo que hacían era marcar en determinadas zonas si, por ejemplo, la persona tenía pelo rubio o pelo rojo o pelo negro, si era mayor o menor de 40 años, si medía más de 1,70 m o medía menos de 1,70 m, etcétera, etcétera, simplemente haciendo una marca, un agujerito en una zona apropiada del boleto. ¿Está? Entonces, con eso, cuando uno presentaba el boleto y era, por ejemplo, alto, rubio y de ojos celestes, el guarda miraba el boleto y decía que era negro, petizo y de ojos azules, y le decía: caballero, abajo, se baja del tren porque este boleto es robado. ¿Se entiende? Así funcionaba el sistema. Genial para los trenes, pero no muy utilizado para otras cosas. Bueno, Hollerith, ¿qué dijo? Ese sistema a mí me sirve. Yo puedo perforar, por ejemplo, los datos del censo de Nueva York y decir, por ejemplo, hacer un agujerito para las personas que son rubias, otro agujero para las personas que son extranjeras, otro agujero para las personas que son extranjeras pero de España, por ejemplo, o que tienen una edad entre tanto y tanto, todo con agujeros, y después recuperarlo con un sistema de agujas como el telar de Jacquard, con un sistema de agujas que pase solamente por esas perforaciones, que pase por la perforación. Si yo estoy buscando cuántas personas altas, rubias, de origen polaco hay en Nueva York, lo que tengo que hacer es que esa aguja pinche en la tarjeta los rincones, los agujeritos apropiados, y entonces yo tengo cuántas personas hay con solamente contar las tarjetas que engancharon esas agujas. ¿Se entiende? Así funcionaba. Pero además, para más adelante, ya se le ocurrió algo que fue brillante y que realmente hizo la diferencia, que fue el perforador de tarjetas de Hollerith con electricidad. Entonces acá sí funciona de manera totalmente automática y asombrosa. Es una computadora, y de hecho lo es, ahora vamos a ver apropiadamente por qué. Es una computadora en toda la línea. En esta computadora yo tengo que cada uno de estos relojitos es un contador de pulsos. Es un contador de pulsos. Yo en este pulsador Morse que tengo acá, lo que tengo es un sistema que hace contacto con la base si hay un agujero en la tarjeta. Si hay un agujero en la tarjeta, se escucha POC, y el reloj apropiado marca, corre la aguja, tac, una cuenta. Entonces yo, al terminar mi tarea, podía decir: hay 200 mujeres de origen africano más altas de 1,70 m en Nueva York, por ejemplo, por decir algo así, y incorporamos la electricidad en nuestros cálculos, ¿sí? Esto era completamente eléctrico. Además era extraordinario en términos de tecnología, porque no nos olvidemos que estamos hablando de 1890, ¿sí? De 1890 a 1900 aproximadamente. Era extraordinario. Se usaron todos los años a continuación de 1890 estos contadores Hollerith con tarjetas Hollerith, y hasta 1960-70 podemos decir aproximadamente si siguieron usando los campos Hollerith. De hecho, el lenguaje Fortran de computación identifica campos Hollerith para poder leer tarjetas perforadas. O sea, fíjense hasta dónde llegó el Fortran 5, que lo aprendíamos nosotros en la facultad en 1980 y tanto. Venía previsto para trabajar con tarjetas perforadas. Y este señor, justamente, Hollerith, es el
fundador, probablemente el más importante en cuanto a sus aportes, no de capital, pero sí de inteligencia y de capacidad de desarrollo de IBM, que se fusionó con lo que era la Computing Tabulating Recording Corporation, que él había fundado en 1911, y dio lugar a la International Business Machines de 1929, la conocidísima IBM, que después, en 1953, dio lugar al primer computador. Fíjense lo que eran estas... Al primer computador no es exactamente el primer computador, pero sí es el primer computador que se vendió para industrias y oficinas en 1953. ¿Sí? El primer computador se usó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y estaba fabricado con lámparas. Este ya era fabricado con transistores, pero era disponible y uno lo podía comprar en el mercado si era una industria, un banco. Los bancos acá en Argentina usaban estos modelos, y después dieron lugar a la creación de la IBM PC, la Personal Computer, en 1981. Ya noten cómo sigue la línea y dónde venimos terminando, ¿sí? Venimos terminando en la computadora personal de 1981. Debo reconocer que yo usé estas computadoras, bueno, formo parte del museo, pero en realidad ya esto era algo extraordinario cuando apareció. El primer mouse después que apareció y que aparece, todos más o menos conocemos la historia de el primer mouse que iba a ser descartado por IBM y que fue aprovechado por la competencia, pero fue inventado por Engevald English en Stanford, en la Universidad de Stanford, en 1960. Es viejo, la idea de contar con un dispositivo de señalamiento que permitiría la interfaz gráfica, porque las interfaces que se usaban hasta los modelos anteriores realmente eran complejas, había que conocer las líneas de comando y todo ese tipo de cosas. Después la primera red, que es de 1962, el primer ARPANET, el primer router, que fue militar, pero que servía para derivar y para intercomunicar de nodo a nodo en una red de múltiples nodos, reconocer la comunicación y llegar a aprovecharla. Y por supuesto nuestra vieja conocida, la web, la World Wide Web, de Tim Berners-Lee, que lo hizo para el CERN, para las comunicaciones del CERN en Europa en 1989. Y acá aparece en nuestra línea histórica el primer robot industrial, el Unimate de Engelbert Devol, que lo fabricó Stanford justamente con GM para la fabricación de automóviles, ¿sí? Y para la fabricación de aparatos eléctricos. Y después el primer PLC, Modicon 804 de Richard Morley, en GM también en 1969. Fíjense que es una tecnología vieja. Hoy en día un PLC ocupa el 10% del tamaño que tiene este primer prototipo. Y mucho más cercanamente la Internet of Things, la Internet de las Cosas, que estamos implementando en este momento, de Ashton, del MIT, en 2009. Fíjense el largo recorrido que hicimos y repasamos lo que decía Aristóteles respecto a que no se necesitarían sirvientes ni los amos necesitarían esclavos. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, hablamos del robot industrial. Bueno, robot proviene del checo robota, que significa trabajo del esclavo, trabajo esclavo, y fue creado para una obra de teatro, RUR, Rossum's Universal Robots, donde los seres humanos convivían con seres que eran esclavos, pero no eran otros seres humanos, sino que eran seres fabricados, seres automáticos, máquinas vivientes, que servían a los seres humanos, y que esta obra fue escrita por
por el dramaturgo Karel Čapek, y el nombre de robot fue sugerido por su hermano menor, lo acoto para verlo. Y seguimos, y cada vez más vamos a ir dependiendo del trabajo robótico. Por suerte, nadie piensa ya hoy en día en que el trabajo esclavo lo tenga que hacer otro ser humano, y tenemos disponibles la enorme capacidad de estas máquinas que nos están llevando a un futuro, espero, más promisorio, aunque haya muchas dudas al respecto. Bueno, aquí terminamos entonces con esta historia de la robótica. Nos vemos en el próximo video.